Mujercitas. Capítulo 6. Beth encuentra el palacio hermoso. La casa grande resultó ser el palacio hermoso, aunque tardaron algún tiempo en entrar en él y a Beth le costó mucho pasar junto a los leones. El anciano señor Lawrence era el león más temido. Sin embargo, una vez que las hubo visitado, hecho comentarios divertidos o amables a cada una de ellas y charlado sobre los viejos tiempos con la madre, casi ninguna le tenía miedo, salvo la tímida Beth. Otro de los leones era el hecho de que ellas fueran pobres y Laurie rico, porque las avergonzaba aceptar regalos a los que no podían corresponder. Sin embargo, transcurrido un tiempo, comprendieron que Laurie las consideraba sus benefactoras, y que todo le parecía poco para mostrar su gratitud a la señora March por acogerle como una madre, y a las niñas por permitirle disfrutar de su compañía y por hacerle pasar tan buenos ratos en su humilde hogar. Así pues, no tardaron en olvidar su orgullo y aceptaron el intercambio de atenciones sin medir cuál era mayor. En aquella época ocurrieron muchas cosas agradables mientras la amistad crecía como la hierba en primavera. Todas apreciaban a Laurie y él, por su parte, confesó a su tutor en privado que las hermanas March eran unas chicas estupendas. Con su entusiasmo juvenil, consiguieron que el muchacho se sintiese uno más de la familia y disfrutase del encantador e inocente compañerismo de aquellas sencillas muchachas de corazón puro. Como no tenía madre ni hermanas, enseguida notó la influencia que ejercían sobre él. Al verlas trabajar llenas de vida, se avergonzó por llevar una existencia indolente. Los libros dejaron de interesarle y empezó a considerar más interesante a las personas, lo que le llevó varios informes negativos de su tutor, el señor Brooke, ya que Laurie hacía novillos y escapaba a casa de las hermanas March. No se preocupe, deje que se tome unas vacaciones, ya lo recuperará más adelante, había dicho el anciano señor. Mi buena vecina cree que mi nieto estudia demasiado y necesita la compañía de otros jóvenes, diversión y ejercicio. Sospecho que está en lo cierto y que he criado al muchacho entre algodones como lo hubiese hecho su abuela. Dejemos que haga lo que le apetezca con tal de que sea feliz. No podrá hacer ninguna diablura en ese pequeño convento y la señora March está haciendo por él más que nosotros. Lo cierto es que lo pasaban en grande. Organizaban representaciones teatrales, carreras de trineos, concursos de patinaje, veladas maravillosas en la vieja sala y, de vez en cuando, fiestas en la casa grande. Meg podía ir al invernadero siempre que quisiera y disfrutar haciendo ramos de flores. Yo devoraba libros de la estupenda biblioteca y el anciano se desternillaba con sus comentarios. Amy copiaba cuadros y gozaba de tanta belleza, y Laurie actuaba como el señor de la casa haciendo gala de sus exquisitos modales. En cambio Beth, a pesar de lo mucho que anhelaba tocar el gran piano, no conseguía reunir el valor suficiente para acudir a la casa de las bendiciones, como la había bautizado Meg. En una ocasión fue en compañía de Joe, pero el anciano, ignorante de su timidez, la había mirado fijamente, con las pobladas cejas fruncidas, y le había lanzado un «oh» tan fuerte a la joven que le entró un temblereque que hizo vibrar el suelo bajo sus pies, según el comentario a su madre. Salió corriendo muerta de miedo, y prometió que no volvería allí, ni siquiera por el preciado piano. No había forma de convencerla de que intentase superar su temor, hasta que el asunto llegó a oídos del señor Lawrence, de manera algo misteriosa, y éste decidió resolver el problema. En una de sus breves visitas, dirigió hábilmente la conversación hacia la música. Habló de los cantantes famosos a los que había visto actuar, los órganos maravillosos que había oído tocar, y compartió anécdotas tan interesantes que a Beth no le quedó más remedio que abandonar su rincón y acercarse a él, fascinada por su relato. Plantada detrás del anciano, escuchó muy atenta,
con sus grandes ojos abiertos como platos y las mejillas rojas de la emoción. El señor Lawrence no reaccionó ante su presencia, como si fuese una simple mosca, y siguió hablando de las clases y los maestros de Laurie hasta que, de pronto, como si acabase de ocurrírsele una idea, dijo a la señora March: «Ahora el chico está descuidando sus clases de música y me alegro, porque estaba demasiado volcado en ellas, pero el piano se resiente si nadie lo toca. ¿Podría ir alguna de sus hijas a tocar de vez en cuando para mantenerlo afinado?» Beth dio un paso al frente y juntó las manos para no aplaudir. La tentación era irresistible, y solo de pensar en poder tocar aquel magnífico instrumento, se quedó sin aliento. Antes de que la señora March pudiese decir algo, el señor Lawrence hizo un extraño gesto de asentimiento y siguió hablando. «No tiene por qué ver o hablar con nadie. No tienen por qué ver o hablar con nadie. Pueden entrar en cualquier momento, porque yo estoy siempre encerrado en mi estudio, en la otra punta de la casa. Laurie pasa mucho tiempo fuera y las criadas nunca se acercan al salón pasadas las 9. Dicho esto, se levantó como si fuese a despedirse y Beth se decidió a hablar, puesto que este último comentario había vencido sus últimas resistencias. «Por favor, dígaselo a sus hijas, y si no les interesa venir, no se preocupe». En ese momento, una manita se deslizó en la suya y Beth le miró llena de gratitud, mientras decía con su habitual timidez y dulzura: «Sí, señor, les interesa muchísimo». «¿Es usted la jovencita a la que le gusta la música?», preguntó él, sin sobresaltarla esta vez con un «ah», al tiempo que la miraba con ternura. «Soy Beth. Me encantaría ir a su casa, siempre y cuando me garantice que nadie me oirá ni interrumpirá», añadió ella, temerosa de resultar descortés y asombrada de su propio atrevimiento. «No habrá ni un alma, querida. La casa está vacía la mayor parte del día, así que puedes venir y hacer todo el ruido que quieras. Estaré en deuda contigo». «¡Qué amable es usted, señor!». Beth se ruborizó bajo la amable mirada del anciano, pero ya no tenía miedo, y le estrechó la mano para darle las gracias, incapaz de agradecerle con palabras la preciada oportunidad que le brindaba. El anciano caballero le retiró con dulzura el pelo en la frente, se inclinó hacia ella, le dio un beso y dijo en un tono poco habitual en él: «Yo tuve una niña que tenía unos ojos como los tuyos. Dios te bendiga, querida. Buenos días, señora». Y se fue precipitadamente. Beth abrazó a su madre y luego corrió a dar la magnífica noticia a su familia de muñecas inválidas, ya que sus hermanas todavía no habían vuelto a casa. Con qué alegría cantó aquella tarde, y cómo se rieron todas cuando, en mitad de la noche, despertó a Amy moviendo en sus sueños los dedos sobre su rostro como si fuese un piano. Al día siguiente, después de ver salir al abuelo y al nieto de la casa, y tras 2 o 3 intentos fallidos, Beth se deslizó por la puerta lateral y se encaminó tan sigilosa como un ratón hacia el salón donde se encontraba su idolatrado instrumento. Por casualidad, claro está, había algunas partituras de piezas fáciles de tocar sobre el piano. Con sus dedos temblorosos y frecuentes pausas para comprobar que nadie la miraba ni oía, Beth logró por fin tocar el estupendo piano. Enseguida se olvidó del miedo, de sí misma y de todo lo que la rodeaba, y se perdió en el indescriptible embrujo de la música, que era, para ella, como la voz de una queridísima amiga. Permaneció allí hasta que Hannah la fue a avisar de que ya era hora de cenar. Sin embargo, Beth no tenía apetito y se limitó a acompañar a sus hermanas, sonriendo con aire embelesado. A partir de entonces, una pequeña capucha marrón cruzaba el seto cada día, y un espíritu melodioso que entraba y salía sin que nadie lo viera se adueñaba del gran salón. Beth no sabía que a menudo el anciano señor Lawrence
abría la puerta de su estudio para escuchar complacido aquellas tonadas antiguas que tanto le gustaban. No vio nunca a Laurie apostando en el vestíbulo para impedir que las criadas se acercasen al salón. Tampoco sospechó nunca que los libros de ejercicios y partituras sencillas que aparecían sobre el piano tenían por único fin ayudarle en su aprendizaje. Y cuando Laurie hablaba con ella de música, se decía que el joven era muy amable al explicarle cosas que tan útiles le resultaban. Beth se sentía feliz al ver que su sueño se hacía realidad, algo que no siempre sucede. Tal vez por sentirse tan agradecida por el regalo recibido, recibió otro mayor. De todas formas, la jovencita merecía ambos. Mamá, le voy a hacer unas zapatillas al señor Lawrence. Es muy bueno conmigo y quiero darle las gracias. No se me ocurre una mejor manera que esta. ¿Te parece bien?, preguntó Beth semanas después de la famosa visita del anciano a la casa. Claro, querida. Seguro que le gusta mucho y me parece una buena manera de agradecerle por su ayuda. Tus hermanos te ayudarán y yo pagaré el material, contestó la señora March, encantada de poder complacer a Beth, porque ésta rara vez le pedía nada para sí. Tras numerosas y serias deliberaciones con Meg y yo, eligieron un diseño, compraron el material y empezaron a confeccionar las zapatillas. Decidieron bordar unos pequeños y discretos ramilletes de pensamientos sobre un fondo púrpura intenso, y Beth se entregó a la tarea día y noche, con alguna que otra ayuda en las partes más difíciles. Como estaba dotada para la costura, las zapatillas estuvieron listas antes de que nadie se pudiese aburrir de la labor. A continuación, escribí una nota breve y sencilla, y Laurie se encargó de dejar las zapatillas en el estudio de su abuelo, bajo la mesa, antes de que éste se despertara. Superada la primera emoción, la niña esperó con impaciencia la reacción del anciano. Al ver que pasaba todo un día y parte de otro sin noticias, empezó a temer que el regalo no hubiese sido del agrado de su quisquilloso amigo. En la tarde del segundo día, salió a dar una vuelta para que Joanna, la pobre muñeca inválida, hiciese sus ejercicios diarios. Al volver a la casa, vio desde la calle 4 cabezas que aparecían y desaparecían en la ventana de la sala. En cuanto estuvo más cerca, oyó voces alegres que la llamaban y manos que se agitaban. «Ha llegado una carta del señor Lawrence. Date prisa y léela». «Oh, Beth, ¿te ha enviado?», comenzó Amy, que gesticulaba con una energía poco habitual en ella, pero no pudo decir más porque Joe cerró la puerta. Beth apretó el paso, nerviosa por el suspense. Sus hermanas salieron a recibirla en la puerta y, en procesión triunfal, le escoltaron hasta la sala repitiendo al unísono: «¡Mira, mira!». Beth miró y palideció de alegría y de sorpresa. Tenía ante sí un piano vertical, con una carta sobre su brillante tapa en la que se leía como si se tratase de un cartel: «Señorita Elizabeth March». «¿Es para mí?», preguntó Beth, que se apoyó en yo porque temía desmayarse. Tan grande era la emoción. «Claro que es para ti, preciosa. ¿No te parece un gesto espléndido? Creo que es el anciano más bondadoso del mundo. En la carta está la llave. No la hemos abierto, pero nos morimos de ganas de saber qué dice», exclamó yo, que abrazó a su hermana y le tendió la carta. «Léela tú. Yo no puedo. Estoy demasiado nerviosa. ¡Oh, es maravilloso!». Beth escondió el rostro en el delantal de yo, conmovida por el regalo. Yo abrí el sobre y rió al ver el encabezamiento: «Señorita March, distinguida señorita». «¡Qué bien suena! Me encantaría que algún día alguien me mandase algo así», comentó Amy, que encontraba aquel arranque articulado muy elegante. «He tenido muchos pares de zapatillas en mi vida, pero ninguno me ha quedado tan bien como este. Las flores que ha bordado son mis favoritas y, al verlas, siempre recordaré a la dulce persona que me las ha regalado.
Me gusta pagar mis deudas, por lo que confío en que permita que este anciano caballero le haga llegar algo que en otro momento perteneció a una nietecita que perdió. Reciba mi más sincero agradecimiento y mis mejores deseos. Su amigo y humilde servidor, James Lawrence. Beth, es un gran honor del que debes estar orgullosa. Laurie me ha contado lo mucho que el señor Lawrence quería a la nieta que perdió y con qué celo conserva todas sus cosas. Y fíjate, te ha regalado su piano. Todo por tener los ojos azules y ser aficionada a la música, dijo yo, tratando de calmar a Beth, que temblaba y estaba más nerviosa que nunca. Mira qué candelabros tan bonitos, y la cera verde, con una rosa dorada en el centro. Es preciosa, y qué hermoso es el taburete. No le falta nada, intervino Meg, que abrió el instrumento para mostrar su belleza. Su amigo y humilde servidor, James Lawrence, y te lo he escrito a ti. Cuando se lo cuente a mis amigas, no me van a creer, apuntó Amy, que seguía impresionada por la carta. Pruébalo, querida. Veamos cómo suena el piano de mi niñita, rogó Hannah, que compartía con la familia penas y alegrías. Beth tocó, y todas convinieron en que nunca habían oído un piano que sonase mejor. Era evidente que lo acababan de afinar y restaurar, pero, por perfecto que fuera, el encanto de la escena estaba en los rostros radiantes de felicidad que rodeaban a Beth mientras ésta tocaba las hermosas teclas blancas y negras y accionaba los brillantes pedales. Tienes que ir a darle las gracias, dijo yo en broma, porque no creía que su hermana pequeña fuese capaz de hacerlo. Sí, ya lo había pensado. Supongo que será mejor ir ahora, antes de que tenga tiempo de pensar y me entre el miedo. Y para el asombro de toda la familia, Beth salió al jardín, cruzó el seto y llamó a la puerta del señor Lawrence. Que me muera ahora mismo si esto no es lo más increíble que he visto en mi vida. El piano la ha transformado. En su sano juicio nunca se hubiese atrevido, exclamó Hannah, sin quitar ojo a la niña, mientras los demás parecían haber enmudecido de asombro ante semejante milagro. De haber visto lo que Beth hizo a continuación, se hubiesen sorprendido aún más. Lo creáis o no, fue hasta el estudio y llamó a la puerta sin darse tiempo de pensar. Cuando una voz ronca dijo «¿Adelante?», entró y se acercó al señor Lawrence, que parecía tan perplejo como la propia familia de Beth. La niña le tendió la mano y dijo con voz trémula: «He venido a darle las gracias, señor, por...». No pudo terminar la frase porque la mirada del anciano le resultó tan entrañable que se olvidó del discurso que había preparado. Lo único que podía recordar era que el caballero había perdido a una nieta muy querida, por lo que abrazó su cuello y le dio un beso. Si el tejado de la casa hubiese salido volando en ese instante, el anciano no habría sentido un asombro mayor. Pero le gustaba, oh sí, le gustaba muchísimo. Aquel beso, dado con toda confianza, le enterneció tanto que, por unos instantes, olvidó su carácter arisco. Sentó a la pequeña sobre sus rodillas y juntó su rugosa mejilla con la de ella, rosada, y sintió que volvía a estar con su nieta. Desde ese día, Beth no volvió a tener miedo del anciano y solía sentarse a charlar con él, con tal confianza como si le conociese de toda la vida. El amor expulsa el miedo y la gratitud doblega el orgullo. El anciano la acompañó hasta la puerta de su casa, le estrechó la mano cordialmente y se tocó el sombrero antes de regresar a la suya, muy erguido y con paso majestuoso, como el caballero elegante y de porte marcial que era. Al ver la escena, yo bailó y brincó como muestra de satisfacción. Amy casi se cae de la ventana de puro asombro, y Meg se llevó las manos a la cabeza y exclamó: «Parece que el mundo se ha vuelto loco.